Fue suficiente que se indicara desde el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México y también obviamente de la Secretaría de Salud que estas dos entidades entraban en semáforo rojo para que la movilidad marcara una reducción cercana al 20% entre el día de ayer y el día de hoy, y se espera que vaya a disminuir todavía más. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque es lógico. Quien centraliza el discurso es el gobierno, quien difunde el mensaje de lo que se tiene que hacer es el gobierno, no la ciudadanía. Así es que eso de que somos corresponsables, pues es bastante relativo, porque nosotros ¿qué podemos hacer? Véanlo así, la mayoría de la gente sabría cómo actuar en caso de una pandemia. Pues es muy difícil, es muy complicado. Además, que estas son las cosas que se le tienen que evaluar a los gobiernos para saber si están haciendo bien o no lo que les corresponde hacer. En relación a esto, me encontré un hilo que les voy a compartir, un hilo en Twitter, una persona que no seguía, bueno, de hecho no lo sigo, no sabía yo, no lo conocía, y dice cosas muy interesantes. Miren, es de una persona, JS Soliker, su arroba es @Soliker, dice que es empresario, escritor y columnista, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal. Bueno, él dice lo siguiente, hay muchas cosas de las que menciona en este hilo, es un poco larguito, que pues, yo estoy completamente de acuerdo con ellas, a excepción por ahí de, no sé, ser tan tajante en esa cuestión de que los hospitales estaban pa'l perro, pues ahí sí yo creo que le doy la razón al gobierno en eso, aunque tiene él una opinión también interesante, porque dice, pues no se trataba de cuidar que las camas estuvieran vacías. Bueno, dice lo siguiente: nada de disculpar al gobierno por el pésimo manejo de la pandemia, culpando a la sociedad por no cuidarse o no gobernarse, ni nada de salirse por la tangente arguyendo que han actuado bien, pero no han sabido comunicar. No y no. Las cuarentenas buscan disminuir el gran número de contagios comunitarios, pero no son la solución. De hecho, son el último recurso porque tienen impactos sumamente negativos en lo social, aumento de la violencia doméstica, feminicidios y económico, como el desempleo récord. Desde el inicio desestimaron el problema. En lugar de prepararnos con presupuesto, material, equipo de protección y planes de escenarios reales, salieron con dense abrazos, protéjanse con detentes y no su visión más trágica de 60,000 muertos. Y tampoco tenemos este problema porque ya tuviésemos un sistema de salud pésimo por culpa del neoliberalismo y porque la gente come mal y es obesa. Muy al contrario, si ya sabían lo mal que estábamos, era para que se actuase con más preparación, eficiencia y eficacia. Es bien fácil querer culpar de todo al pasado porque ya pasó y al presente porque la gente está mal y no se cuida. Pero ojo, esas son solo dos variables y no se contienen pandemias cuidando el número de camas disponibles. No basta con que te diga el presidente una semana, quédate en casa, guarden sana distancia, cuídense. No y no. Menos cuando ya tienes la economía reventada por cancelar inversiones, malgastar dinero y una primera cuarentena mal realizada. La autoridad es precisamente una autoridad y debió actuar como tal, ejerciendo estrategias para evitar llegar a este punto de nuevo semáforo rojo, porque no hay camas, no hay ni tanques de oxígeno y ahora con hambre. El gobierno debió implementar estrategias claras para contener los contagios y eliminar las cadenas de transmisión del virus. Y sí, ya sé que no tardarán los paleros del régimen en venir a decirme, ¿y tú qué propones? Porque están bien para criticar, pero eso no resuelve nada. 1, yo no soy gobierno, y eso es muy claro. Eso se los he dicho aquí muchas veces. Yo no soy el gobierno. 2, tienen internet, úsenlo para informarse, no solo para ver memes. 3, hay muchos países que han actuado muchísimo mejor y no están ante una catástrofe como la mexicana.
Entre muchas cosas, el gobierno debió y deberá en enero tomar un papel activo en la contención, porque la gente no se puede encerrar si no hay programas para que eso suceda. Se les dijo mucho, si no apoyan económicamente, las empresas quiebran y la gente no puede guardarse. Inciso A, si haces muchas pruebas, no solo a los sintomáticos graves, puedes identificar quiénes son portadores asintomáticos y con apoyo del gobierno los mandas a guardarse a su casa por 10 días. Pero no, se entercaron en obligar a la gente enferma a ir a trabajar. Y sí, parece que ya se nos olvidó lo que hicieron con las maquiladoras en el norte, ¿verdad? Eso ya se olvidó. Consideraron trabajo esencial el seguir fabricando autopartes. Es increíble. Inciso B, el IMSS no da las incapacidades necesarias y cuando lo hacen, al trabajador le pagan solo el 60% de su ingreso. Las rentas las controló temporalmente el gobierno, las deudas bancarias y créditos hipotecarios, los estados de cuenta de CFE, no hizo nada al respecto. C, el uso obligatorio del cubrebocas es una medida que se debió imponer. Si no se te permite manejar borracho porque le puedes causar un daño a terceros, no se te debiese permitir andar sin cubrebocas fuera de tu casa. ¿Acaso el presidente se ha puesto un cubrebocas todos los días en sus eventos? ¿Acaso le dice al pueblo que es una medida fundamental junto con otras como la ventilación? ¿Se adaptaron edificios para permitir corriente y el transporte público? No se vale la culpa, no se vale echarle la culpa al pueblo cuando el pueblo tiene hambre y cuando el hombre más poderoso del país y sus empresarios obligan a sus figuras públicas a no mostrar miedo y terminan tomándose fotos en fiestas sin ventilación ni medidas de seguridad. ¿Verdad, Ricardo Salinas Pliego? Muchos advertimos que esto se pondría fatal. ¿Somos brillantes visionarios o el gobierno simplemente decidió no actuar como corresponde? ¿No pudieron ellos prever que llegaríamos a este punto de nuevo? ¿Por qué diario vemos que México nunca dobló la curva de contagios? Y ojo, el semáforo rojo, el quédate en casa, es una medida temporal que no nos va a resolver el problema. México disminuirá el contagio un tiempo, pero eso no contiene el problema. Y si nos esperamos a que llegue la vacuna, nos queda un año de muertos y muertos de hambre. Bien padre, hacen simulacro de cómo llega una vacuna como si fuera el antídoto, y ni es antídoto, ni ha llegado, y faltará muchísimo para que sirva de algo. Hasta donde sabemos, la vacuna no sirve para evitar que te contagies, sino para evitar que caigas gravemente enfermo. Eso puede implicar que puedas quizás seguir contagiando aunque no termines en el hospital. Inmunidad de rebaño, México tiene 130 millones de habitantes. Para que el 60% esté vacunado, es decir, 78 millones, en un año se necesitarán poder ponerse 215,000 vacunas diarias. México no tiene para darles ni cubrebocas decentes a sus médicos. Yo quiero ver que podamos poner 215,000 vacunas diarias sin involucrar a instituciones privadas. La vacuna, de nuevo, por más teatro que le hagan, no es la bala de plata que nos salvará en el corto plazo. El gobierno de México necesita tomarse la pandemia muy en serio, porque nos falta mucho para salir de este problema que solo está generando más pobres y muertes. Necesitamos recursos, inteligencia y mucho trabajo para minimizar las cadenas de contagio. Eso es mucho más importante que una refinería en Dos Bocas o que el Tren Maya. Así que nada de disculpar al gobierno por el pésimo manejo, culpando a la sociedad por no cuidarse, ni nada de salirse con que han actuado bien, pero no han comunicado bien. No y no. Hoy, viernes 18 de diciembre del 2020, apenas estamos viendo el principio del caos que se advirtió. Será diciembre y enero. Estamos entrando en alerta máxima y ya comenzaron a quitar camas de atención general para usarlas en COVID. Eso complicará desde partos hasta apendicitis. No porque sea culpa del gobierno, dejen de cuidarse.
Cubrebocas bien usado en todo momento, ventilación adecuada, sana distancia, higiene de manos y cara y todas esas medidas que sabemos pueden ayudar a detener infecciones. Y si puedes, por favor, quédate en casa. Postdata, covidiotas hay en todo el país. Nunca va a faltar el que piense que la Tierra es plana, en ninguna sociedad. La responsabilidad individual existe, pero con políticas públicas adecuadas, su impacto negativo disminuye. Existencias covidiotas no excusan el mal manejo del gobierno. Estoy de acuerdo con lo que escribe. Ya le compraron bien fácil el discurso al gobierno de ustedes tienen la culpa. Y ya, vamos. Pero qué bonito, y lo repiten, es que la gente tiene la culpa, nosotros tenemos la culpa. Bien, yo me acuerdo que por ahí salió López Obrador al principio de todo esto y dijo que por abril ya íbamos a estar terminando. De ese tamaño es la culpa del pueblo, del tamaño de decir 6,000, 30,000, 60,000 muertos, es catástrofe. De ese tamaño es la culpa del pueblo. Así de sencillo es. Ahí se los dejo, compas. Cuídense. Saludos.